Qué bendición, mis queridos hermanos y amigos. Esta es tu amiga y pastora Carmelín Polanco, que les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde este su espacio Mujer Virtuosa, Factor de Cambio. Un programa, como he dicho, que está muy comprometido con el Señor y con el pueblo cristiano para llevar la palabra de Dios a edificarnos los unos a los otros. Si en este momento usted desea comunicarse con nosotros, usted puede llamarnos al 929-453-2067. 929-453-2067. Ese es el teléfono donde usted puede hacer contacto con nosotros, su ministerio Casa de Bendición para las Naciones. Queremos decirle que si usted no tiene un lugar a donde congregarse, pues nosotros podemos brindarle nuestra compañía de familia, Casa de Bendición. Sí, somos eso, compañía, porque somos compañeros los unos de los otros, somos hermanos, somos amigos, somos una congregación de amor, de hermandad, de unidad, de confraternidad, donde los blancos y los negros, los pobres y los ricos, todos los grandes y los pequeños tenemos un espacio, porque el más importante de todos es nuestro Padre Celestial. Así que comparta con nosotros. También de igual forma quiero recordarle que usted puede a través de nosotros conseguir diferentes asesorías acerca de inmigración, acerca de bienes raíces, de derecho laboral, derecho administrativo, derecho judicial. Somos una iglesia preparada en diferentes áreas. Tenemos consejerías matrimoniales, familiares. Así que use los recursos que el Señor le ha dado a través de nosotros. Créame que usted va a tener una buena consejería, una buena asesoría. Si usted es un dominicano o una dominicana que está viviendo en cualquier estado de Estados Unidos o algunos de los países que nos está escuchando en este momento, y usted en su país, República Dominicana, está pasando por cualquier asunto legal que necesite una consejería gratuita, porque todo no es el dinero. Sabemos que el dinero tiene su importancia en su máximo nivel, pero nunca supera a Dios, nunca supera el amor, nunca supera la familiaridad. Siempre seremos amigos de los que tienen y de los que no tienen. Seremos ayudadores para todos los que nos puedan estar necesitando. Si usted tiene cualquier situación por la que usted esté necesitando un consejero legal, llámenos al 929-453-2067. Tenemos muchos dominicanos y dominicanas que viven en el extranjero y presentan muchas veces dificultades con sus cosas, con sus pertenencias, con sus propiedades, con sus tierras, con sus casas que tienen allá en su país, República Dominicana. Y queremos decirle que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarle con su problema para que usted no sea engañado o engañada, para que usted no sea víctima de la mano de un impío que de pronto le engañe innecesariamente cuando usted tiene hermanos y hermanas en la fe que podemos ayudarle. Así que llámenos al 929-453-2067. 929-453-2067. Llámenos ahora y puede conseguirnos de inmediatamente. Así que llámenos 929-453-2067. Es para nosotros más que un placer, un deseo poderle ayudar. Vamos de inmediato a considerar el tema
de esta hora preciosa. Las consecuencias del pecado y la medicina. Sí, la medicina para las consecuencias del pecado. Créame que sí. El pecado, que es nuestro enemigo abierto, un enemigo que no está oculto a ninguna hora del día, está presente todo el tiempo para hacernos la guerra. Nos deja tremendas consecuencias cuando lo practicamos o cuando nos unimos a él, no importa qué tan lejos sea o cerca estemos, nos hace daño. La palabra del Señor dice esto en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A través de todo lo que hemos estudiado, podemos comprender la gravedad del mismo pecado, de cómo éste entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán. Ya sabemos la historia. Parece una historia de primaria, pero sí, es de primaria. Seguro que sí. Y también es de secundaria, de intermedia, y nos lleva hasta la madurez. Claro, y que no podemos olvidar nunca en nuestra vida. Entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán y de cómo ha afectado la naturaleza humana, separándolos de Dios y condenándolos al infierno eterno, lamentablemente. La práctica de todo pecado trae serias consecuencias para aquellos que lo practican, y es importante, mis queridos amigos, incluyendo las mujeres, por supuesto. Recuerden que el término hombre abarca la humanidad, así como usted lo puede escuchar. El pecado trae serias consecuencias para aquellos que lo practican, tal y como lo declara Salomón en uno de sus proverbios que acabamos de leer. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, veamos en esta ocasión cuáles son las terribles consecuencias del pecado en la vida del hombre y por ende la medicina que Dios nos da para escapar de los trágicos efectos del pecado. Las consecuencias del pecado y su medicina, o la medicina de las consecuencias del pecado. Ya lo vimos. El que lo encubre no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta de él va a alcanzar misericordia. El pecado se presenta a la vida del hombre como algo deleitoso, algo placentero, algo dulce como la miel. Y de hecho trae un placer temporal a la vida del ser humano. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas para aquellos que la practican. Ya vimos que el pecado es transgredir la ley de Dios, y esta ley se transgrede a través de practicar muchas cosas que la Biblia condena. A lo largo de la Escritura se nos detallan estos pecados. Por ejemplo, en Gálatas, el apóstol Pablo los llama los deseos de la carne. Leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21.
En 1 Corintios, el mismo apóstol presenta otra lista de pecados, de cochinadas, de basuras que inundan todo nuestro ser para convertirnos en personas desgraciadas, desafortunadas. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. En el libro de Proverbios se nos presentan otros. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y en Apocalipsis se nos da otra lista. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Como factor común, uno puede ver que la primera consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna. Pero veamos en detalle en qué consisten las consecuencias del pecado. Pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que practica el pecado debe estar seguro que cosechará corrupción, dice la palabra de Dios, y destrucción que lo conducirán al fracaso total en su vida y al sufrimiento seguro. En Gálatas se nos dice que nadie puede escapar de esta ley espiritual, que aquello que se siembra se cosecha. Es una ley irrefutable, es una ley que no falla. Tal y como ocurre en el orden natural, si se siembra maíz, se cosechará maíz. Y si no siembra maíz, entonces sembraría arroz. No creo que vaya a cosechar frijoles, va a cosechar arroz. Igual es en lo espiritual, ya que si sembramos en justicia, el Señor traerá una cosecha de gran bendición. En contraste, si sembramos para nuestra carne, de ella cosecharemos
muerte y corrupción por el mismo pecado que sembramos. Esto es muy importante. Si tú siembras amor, va de cosechar amor. Pero si usted siembra odio, va de cosechar odio. Usted siembra mentira y usted va a encontrar quien le miente todo el tiempo. Esto es parecido a un boomerang que es arrojado y vuelve a la mano que lo arrojó. Esto se puede ver en la Biblia. Por ejemplo, Jacob. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob? Que Jacob, dicho sea de paso, significaba o significa engañador, usurpador. Engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano para que lo bendijera. Esto usted lo puede leer en Génesis capítulo 27, del 1 al 40. Léalo tranquilamente. Pero después de eso cosechó exactamente lo que hizo, ya que sufrió por las mentiras de su suegro Labán, el cual lo engañó con sus hijas al no darle a Raquel, sino a Lea, y haciéndolo trabajar 14 años para obtener lo que quería. Le cambió el salario muchas veces y sufrió un total de 20 años, todo por haber escapado de su casa después de haber engañado a su padre y hermano. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortarán. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas de día, me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Job hablándole a Labán en Génesis capítulo 31, versículos 38 al 42. Ahora bien, la cosecha de Jacob, no terminó aquí, sino sus propios hijos lo engañaron, tal y como él lo hizo con su propio padre, haciéndole creer que su hijo José estaba muerto. ¿Lo recuerdan? Leamos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Qué tremendo engaño le hacen a este hombre. Y todo porque él está cosechando lo que él sembró tristemente. En Génesis capítulo 37, versículos 31 al 35, usted encuentra lo que acabé de leer. Sin duda alguna, este ejemplo es una clara muestra
de que así se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Por ello, todo aquel que peca está cosechando mal. Y esto le traerá en el futuro terribles consecuencias que le provocarán gran sufrimiento, no a usted, sino también a los suyos. Es obvio que lo contrario ocurre cuando sembramos para bien. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Otras de las terribles consecuencias del pecado es que los vuelve sus esclavos. Un esclavo era una persona que perdía todos sus derechos de ser una persona libre. Por tanto, no tenía voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y vida se limitaba al deseo de su amo. Así es el hombre que practica el pecado. Se vuelve en un esclavo de este, ya que no puede liberarse de él si no lo ata con fuertes cadenas espirituales que lo arrastran al infierno. Por ello Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre no tiene la capacidad para romper estas cadenas que lo esclavizan. No se trata de un esfuerzo humano o terapias psicológicas que le puedan ayudar a liberarse de estas fuertes ataduras, porque son espirituales. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer este milagro. El pecado destruye la vida de los que lo practican. Eso es importante que usted lo comprenda. El pecado destruye paulativamente la vida de los seres humanos. Uno lo puede ver en todos los tipos de prácticas pecaminosas. Por ejemplo, Proverbios advierte que debemos alejarnos de la borrachera, porque eso mismo que provoca deleite temporal al hombre lo esclaviza, hasta destruirlo. Dice la palabra del Señor: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratone de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastalero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. De igual forma, lo vemos en la vida de aquellos que practican el adulterio y la fornicación. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes
a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas reconadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios capítulo 7, versículo 7 al 27. Y en general, así es como todo pecado, ya que sus conductas pecaminosas los alejan de Dios y conducen sus vidas al fracaso total. Llámese ese pecado soberbia, idolatría, codicia, homicidio, robo, etc. Por eso el profeta dijo: el alma que pecare, esa morirá. El pecado lleva a la condenación, pero la sangre de Cristo nos lleva a la vida eterna. ¿Cuál es la medicina para todas estas consecuencias? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el resumen, Él es la medicina, Él es lo que usted necesita para ser liberado y liberada de todas estas presiones psicológicas que provoca el pecado. Quiero decirle que este tema puede ser más amplio todavía y podemos continuarlo, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ya que tenemos que continuar haciendo otras cosas. Por eso te dejamos con las consecuencias del pecado y la medicina para ella. Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amiga y pastora Carmelín Polanco. Dios te guarde.